Aportes de la educación china al currículo educativo. En la antigua China existen tres fases: la fase preconfuciana, la de Confucio de reinos combatientes y la época imperial de dinastías. En la época preconfuciana había la dinastía Chang y la dinastía Zhou. La Chang tenía una estratificación social sólida y una administración desarrollada. En la Zhou tenía una reafirmación del mandato celeste, lo que se conoce occidentalmente como los mandamientos, lo cual lo decía el mandato divino de reyes. Y el régimen feudal, tanto la dinastía Chang como la Zhou, se acaban principalmente por sus leyes, las cuales se contradecían, lo cual nos lleva a los reinos combatientes, en la época de Confucio. Confucio procede de una familia acomodada, la cual desempeñó labores administrativas y judiciales. Tenía un gran escepticismo, lo cual le llevó a predicar una concepción de corte filosófico, político y social, debido al contexto en el que se estaba rodeando por el momento, que era los reinos combatientes. Sus discípulos fueron los encargados en transmitir sus enseñanzas. Un hombre reflexivo en todo ámbito. Los rasgos culturales de la antigua China. El sentido religioso quedó relegado, en segundo plano. Prevalece el sentido administrativo, burocrático y político. La tendencia al formalismo de sus rituales, tanto para la administración, para la burocracia, para lo político, eran muy formales. Tenían un gran valor sobre los temperamentos. La paciencia y la meticulosidad era uno de ellos. El mandato celeste. Eran los deberes éticos sociales que regulaban las relaciones familiares y sociales. Los cuatro parámetros, que eran rasgos fundamentales en la antigua China, son el amor, la piedad, la justicia y la fidelidad. La educación en la antigua China. Confucio fue un referente pedagógico. El concepto que se refería en educación era la aceptación sincera de uno para integrarse en la naturaleza. Si yo sé cómo soy, o lo que quiero hacer, o cómo me quiero presentar ante los demás, puedo integrarme a los demás. Los confucianistas pensaban que aquellos que alcanzan la sinceridad completa, sin esfuerzo, son los verdaderos sabios. Mencio, alumno de Confucio, pensaba que la bondad de la naturaleza humana es la gratitud, modestia y la compasión, y con estos tres conceptos podía educarlos. La propuesta educativa de Mencio se guiaba en la persona y decía que nadie puede llevarme a la virtud si yo no me esfuerzo por cultivarla. El sentido de educación venía de dos palabras. Era el enseñar por parte del profesor, maestro, la virtud y el saber, y por parte de la familia, que era el criar, que era la ética, lo intelectual y la biología. La educación preconfuciana tenía cuatro pilares, que era la moral, la piedad filial, música y ceremonias, es lo ético, y entrenamiento guerrero, es lo físico. En lo moral, las virtudes eran el yen, que era la filantropía, el shu, la tolerancia, cortesía, buena fe, diligencia y bondad. ¿Y para qué se necesitaba todo esto? Era para formar a un kyun-tse, un ser superior. Un ser superior era las características antes mencionadas: la cortesía, buena fe, diligencia, bondad, más los otros pilares, que es la música, ceremonias, entrenamiento guerrero, y que se evite totalmente ser un xiaoyu, una persona vulgar, una persona sin conocimientos. El principal objetivo de la educación era la moral, su perfección a través del esfuerzo, fomentándose con la piedad filial durante la niñez. Confucio y la educación. Confucio pensaba que la guía debía ser a través de las virtudes y los ritos. Mencionaba que era más fácil enseñar a un grupo antes que castigarlos. Pensaba que al momento de castigar
Tendría que ser eso la primera generación, la segunda generación, y todo en algún momento iba a terminar y a colapsar. Era más fácil educar a la primera generación y que ésta siga la misma guía. No se creía en la fuerza coercitiva, creían en la educación, en la educabilidad y el I. ¿Qué era el I? Era el principio que regulaba facetas de la sociedad, como la ética, la moral. Se tiene más importancia al educando, la persona que se va a educar, a la persona, por sobre estructuras políticas o leyes. Y las materias que se impartían era la moral, la música, ceremonia, lo físico, tiro de ballestas, carruajes, lo intelectual, matemáticas y escritura. El educador, su palabra es Hu, se lo mencionaba como un sabio. El trabajo del Hu era fomentar la inteligencia, la independencia, la integridad y el respeto al educando. Era muy cuidadoso en sus actos. Tenía un temor reverencial en público y retraído en intimidad. Significaba que al momento en el que él estaba en público, las personas lo podían ver como un ser superior a lo que se quería llegar, a una persona con muchos conceptos, muy inteligente, pero el momento de dar una clase o estar con los educandos, era una persona muy generosa, evitaba totalmente que el ego o sí, que su ego esté por los aires. Era una persona de generosidad de carácter, conducta modesta, moderada y flexible. Su vertiente técnica era guiar sin arrastrar, fomentando la libre decisión, que tome iniciativa y piense por sí mismo. El educando necesitaba desarrollar la necesidad, valga la redundancia, de querer ser educado. Si no, no había la posibilidad de que el WHO pueda educarlo. Y el perfil ideal de educador era el perfil ideal de gobernante. Las instituciones y métodos pedagógicos. La educación estaba a cargo del Estado. Los escenarios donde se educaba eran las chozas y los templos. Era una educación severa, sin recesos ni vacaciones. Los métodos pedagógicos utilizados eran la imitación y la memoria y el aprendizaje de lectoescritura, debido a su gran cantidad de gráficos. Y esto desarrollaba la paciencia, exactitud y fuerza de voluntad. Aportes. La educación tenía un gran protagonismo de la cultura y la naturaleza. Importancia de la formación moral frente a la óptica teocéntrica o política de otras culturas. Métodos pedagógicos como la memorización e imitación. Se tiene más importancia al educando a la persona por sobre estructuras políticas o leyes. Y las materias que se impartían, moral, música y ceremonia, lo físico, tiro de ballestas, carruajes, intelectual, matemáticas y escritura. Gracias.